Jueces capítulo 3. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Estas son las naciones, los filisteos que vivían bajo el dominio de los 5 gobernantes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en las montañas del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Amat. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que Él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Así que los israelitas vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, y se unieron en matrimonio con ellos. Los hijos de los israelitas se casaron con las hijas de esos pueblos, y las hijas de los israelitas fueron dadas en matrimonio a sus hijos, y los israelitas sirvieron a los dioses de esas naciones. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la diosa Asera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram Naharaim. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio la victoria sobre él, y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, hijo de Cenaz. De nuevo los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y por la maldad de ellos el Señor le dio dominio sobre Israel el rey de Eglón, de Moab. Eglón se alió con los amonitas y los amalecitas, y salió a pelear. Derrotó a Israel y tomó posesión de Jericó, la ciudad de las palmeras. Entonces los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor nuevamente levantó a un libertador para salvarlos. Se llamaba Ahod, hijo de Gera, quien era un hombre zurdo, de la tribu de Benjamín. Los israelitas enviaron a Ahod a entregar el dinero del tributo al rey Eglón de Moab. Así que Ahod hizo una daga de 2 filos, de unos 30 centímetros de largo. La ató a su muslo derecho y la escondió debajo de la ropa. Luego le llevó el dinero del tributo a Eglón, quien era muy gordo. Después de entregar el pago, Ahod emprendió el regreso junto con los que le habían ayudado a llevar el tributo. Pero cuando Ahod llegó a donde estaban, los ídolos de piedra cerca de Gilgal se regresó. Se presentó ante Eglón y le dijo: «Tengo un mensaje secreto para usted». Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes que se callaran y que todos salieran de la habitación. Así que Ahod se acercó a Eglón, quien estaba sentado solo en una habitación fresca de la planta alta, y le dijo: «Tengo un mensaje de Dios para usted». Cuando el rey Eglón se levantó de su asiento, Ahod sacó con la mano izquierda la daga que tenía atada al muslo derecho y se la clavó al rey en el vientre. La daga entró tan profundo que la empuñadura se hundió bajo la gordura del rey. Así que Ahod no sacó la daga, y al rey se le vaciaron los intestinos. Entonces Ahod cerró las puertas de la habitación, les puso llave y escapó por la letrina. Ahod ya se había ido cuando los sirvientes del rey regresaron y encontraron cerradas las puertas de la habitación de la planta alta. Pensaron que tal vez el rey estaba usando la letrina dentro del cuarto, así que esperaron. Pero al ver que el rey tardaba mucho en salir, se preocuparon y buscaron una llave. Cuando abrieron las puertas, encontraron a su amo muerto en el suelo. Mientras los sirvientes esperaban, Ahod escapó y pasó por los ídolos de piedra rumbo a Seirat. Cuando llegó a la zona montañosa de Efraín, llamó a tomar las armas. Después encabezó un grupo de israelitas colina abajo. «Síganme», les dijo.
porque el Señor les ha dado la victoria sobre Moab, su enemigo. Así que los israelitas los siguieron y tomaron control de los vados del río Jordán que cruzaba hacia Moab, y no dejaron que nadie pasara. Atacaron a los moabitas y mataron a unos 10,000 de sus guerreros más fuertes y robustos. No escapó ni uno de ellos, así que Israel conquistó a Moab en aquel día, y hubo paz en la tierra durante 80 años. Después de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Jueces capítulo 4. Muerto Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de la tribu de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: Yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber el Ceneo, un descendiente de Ohab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Saananim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Aroset Goim hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: Prepárate, hoy es el día que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de un carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset Goim, y mató a todos los guerreros de Sísara, ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber el Ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabir de Azor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: Entré en mi carpa, señor, venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo él, tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: Ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella, y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo. Y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín hasta que finalmente lo destruyó.
Salmo 110. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor extenderá tu poderoso reino desde Jerusalén y gobernarás a tus enemigos. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelto en vestiduras santas, y tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. El Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo. Castigará a las naciones y llenará de cadáveres sus territorios. Destrozará cabezas por toda la tierra, pero Él se refrescará en los arroyos junto al camino. Saldrá vencedor. Romanos capítulo 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. Entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. De ninguna manera. Pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y desgracias hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Jesucristo, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su presencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los no judíos? Ciertamente, también es Dios de los no judíos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los que están circuncidados, y por medio de la fe a los que no lo están. Entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley.